Soy Oliver. Y lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Durante años he escuchado a quienes murieron y regresaron transformados. Hoy comparto sus voces, tal como me las contaron. No son fantasías, son verdades vividas, encuentros con algo más grande, divino, aterrador o ambas cosas. Prepárate, porque después de ver lo que hay más allá de la muerte, ya nada vuelve a ser igual. Si estás listo para acompañarme en este viaje, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que viene. Hay algo poderoso que sucede cuando dejamos de fingir y empezamos a ser honestos sobre nuestras luchas silenciosas. Esto no es un sermón, no es un discurso. Esta es mi historia, un testimonio que nunca planeé compartir. Pero lo que me sucedió cambió mi manera de entender la oración, la fe y la profundidad con la que somos vistos, especialmente cuando creemos que nadie nos escucha. Así que, si alguna vez has sentido que tus llantos silenciosos no cuentan, si alguna vez te has preguntado si tus pensamientos eran demasiado pequeños para que el cielo los notara, entonces quizás esta historia sea para ti. Siempre he sido de esas personas que se desvanecen en el fondo. No soy la voz más fuerte de la sala. No llamo la atención cuando entro. Si te cruzaras conmigo en la calle, probablemente no recordarías mi cara. Pero por dentro, siempre había una guerra. Un ruido que nunca paraba. Desde adolescente, he luchado contra la ansiedad. Esa que no duerme. Esa que convierte las cosas pequeñas en pesos enormes. Me quedaba despierto casi todas las noches con la mente corriendo maratones mientras mi cuerpo rogaba por descanso. La gente a mi alrededor nunca lo sabía. Sonreía, funcionaba, trabajaba, pero nunca estaba en paz. Solía pensar que era la única así, que todos los demás lo tenían todo resuelto. Cómo orar, cómo hablar con Dios, cómo vivir con cierta claridad espiritual. Intenté copiar lo que veía. Me arrodillaba, susurraba palabras que no sentía. Decía lo correcto con la esperanza de ser escuchada. Pero la mayoría de los días, mis oraciones no se iban de mi cabeza. Eran solo pensamientos. Pensamientos simples, cansados, a veces desesperados, como, Dios, ayúdame. O por favor, no dejes que me derrumbe hoy. Me sentía culpable por eso, como si no lo estuviera haciendo bien, como si estuviera reprobando un examen espiritual con el que nadie más parecía tener dificultades. Nadie me dijo nunca que Dios escucha los pensamientos. Me dijeron que hablara en voz alta, que declarara las cosas, que fuera valiente al orar, y quería hacerlo, de verdad que sí, pero algo en mi forma de ser me lo impedía la mayor parte del tiempo. Era como si mi voz se me hubiera atascado en el pecho, y cuanto más intentaba forzarla, más lejos me sentía de Dios. Así que dejé de intentar sonar correcto, y simplemente empecé a pensar en Él, en silencio, de vez en cuando. En medio de mi ansiedad, en medio de mis recados, en el caos silencioso de la vida cotidiana. No sabía si significaba algo, no sabía si le importaba. Lo que sí sabía era que el peso que sentía dentro nunca se aliviaba del todo, y cada día parecía una guerra silenciosa, una lucha que nadie más podía ver. Me preguntaba cuántas personas eran como yo, funcionando por fuera, desmoronándose por dentro, y me repetía, estás bien, sigue adelante, así es la vida. Hasta que un día, hasta que en un momento de tranquilidad, esperando en una parada de autobús como cualquier otra, pensé algo tan simple que rompió el cielo. Dios, estoy cansada, sin voz, sin lágrimas, solo un pensamiento. Y ahí fue cuando todo cambió. Ese momento dio inicio a algo que aún me cuesta explicar. Sentí que el tiempo se ralentizaba, como si el ruido interior finalmente se acallara. No porque hubiera encontrado la oración perfecta, no porque me hubiera arreglado, sino porque, de alguna manera, alguien me escuchó. Realmente me escuchó. Y ese pensamiento, el que creía demasiado pequeño para importar, se convirtió en el grito más fuerte del cielo. No lo imaginé, no lo soñé. Experimenté algo real, algo eterno. Y comenzó con el tipo de pensamiento silencioso y cansado que solía descartar. Esta historia no se trata de la perfección,
Ni siquiera se trata de tener la teología correcta. Se trata de un Dios que escucha cuando nadie más lo hace. Un Dios que no espera palabras refinadas, sino corazones sinceros. Y si alguna vez te has preguntado si tus pensamientos silenciosos importan, si alguna vez te has sentido invisible, incluso para Dios, quiero decirte lo que desearía que alguien me hubiera dicho: no eres invisible. Tus pensamientos no carecen de significado, y el silencio no está vacío. Se escucha, siempre. Si me acompañas en esta historia, entenderás a qué me refiero. Verás cómo encontré pruebas, innegables e inolvidables, de que Dios no necesita tus palabras para escuchar tu corazón. Que incluso cuando solo puedes pensar en Él, incluso cuando tu boca no puede formular la oración, el cielo se inclina hacia ti. Así que déjame llevarte de vuelta a ese día, a ese momento, porque lo cambió todo para mí. Y tal vez, solo tal vez, pueda cambiar algo en ti también. No recuerdo haber tocado el suelo. Un segundo estaba sentada en la parada del autobús, enumerando mentalmente todo lo que se desmoronaba en mi vida, y al siguiente, me había ido. O al menos, eso era lo que sentía. No había sonidos dramáticos, ni destellos de luz. Solo quietud, como si el mundo me soltara por un momento. Estaba en silencio, extrañamente silencioso. Y entonces, en ese silencio, algo se abrió. No era un sueño. No era la sensación nebulosa y surrealista de desmayarse. Esto era diferente, más nítido. Como si mi alma hubiera entrado en un lugar que mi cuerpo no podía seguir. Sentí que me iba, y no daba miedo. Era pacífico, extrañamente pacífico. Ojalá pudiera explicarlo mejor. El lugar en el que me encontraba no tenía paredes, ni techo, ni suelo que pudiera tocar, pero se sentía más sólido que cualquier cosa que hubiera conocido. Era como estar dentro de una luz, no dura ni cegadora, sino suave e infinita. No podía ver el sol, pero había luz. No podía oír música, pero algo en el aire me cantaba paz. Y por primera vez en mi vida, el ruido en mi mente desapareció por completo. No había ansiedad, ni pensamientos excesivos, ni culpa. Solo presencia, solo un silencio que se sentía vivo. Y fue entonces cuando lo escuché. Mi nombre. No vino de afuera. No fue una voz retumbante ni un susurro en mi oído. Era más profundo. Era como si el nombre siempre hubiera estado escrito en lo más profundo de mí, y alguien simplemente lo hubiera llamado. Y supe, sin duda, sin miedo, que era Jesús. No una idea, no un símbolo. Él, el verdadero Él. Ese que no cuestionas cuando lo ves, porque tu alma reconoce lo que tu cerebro nunca pudo. No estaba enojado, no estaba distante. Era todo lo que había anhelado, pero no sabía cómo pedir. Y pronunció mi nombre como si importara. Pensé que me regañaría. Pensé que me preguntaría por qué nunca oraba en voz alta, por qué dejaba que mi fe se acallara tanto. Estaba lista para que me corrigiera. Estaba lista para que me recordara todo lo que no hice. Pero nada de eso sucedió. En cambio, me miró. De verdad me miró. Y lo que vi en sus ojos no fue decepción. Fue reconocimiento. Como si hubiera estado esperando este momento, esperándome. Y cuando volvió a hablar, no pude contener las lágrimas. Dijo: pensaste que no te oía, pero lo escuché todo. Cada pensamiento, cada llanto, incluso los que nunca dijiste en voz alta. Intenté hablar. Quería disculparme. Explicar por qué había estado tan callada. Por qué había pensado tanto y dicho tan poco. Pero antes de que pudiera, él se acercó. No para juzgarme, no para exigirme, con compasión. Dijo: escuché cada pensamiento, incluso los que no creías que importaran. Y entonces, como revelando un secreto que solo él podía guardar, empezó a mostrarme momentos de mi vida. No los grandes, no los que la gente esperaría. Eran momentos tranquilos, invisibles, momentos que había olvidado, momentos que creía que no significaban nada. Me mostró un día en la cafetería del trabajo, sentado solo con una taza de café frío, con dolor de cabeza, todo yendo mal. Pensé: Dios, dame fuerzas. No lo dije, ni siquiera pronuncié bien las palabras, pero él lo recordó. Dijo: el cielo oyó eso como un clamor, y me quebré.
porque ni siquiera recordaba haberlo dicho, ni siquiera haberlo pensado, pero él sí. Recordaba cada detalle, cada emoción del momento. Como un padre que guarda cada dibujo, cada nota, por muy desordenada o simple que fuera. Ese pensamiento le importaba. Siempre le había importado. Una escena tras otra se desarrollaban ante mí. Noches sin dormir, mirando al techo, repitiendo en silencio: Dios, por favor, quédate conmigo. A veces me paraba en la ducha y cerraba los ojos porque la vida era demasiado pesada. A veces miraba por la ventana intentando no llorar y solo pensaba en su nombre. Y cada vez, Jesús me miraba con una ternura indescriptible. Me decía: me quedé contigo, te escuché, incluso cuando no creías que lo hiciera. No era invisible para él. Mi silencio no era vacío, era sagrado, era visto, era escuchado. Empezó a mostrarme a otros, personas que nunca había conocido. Un hombre sentado en un baño roto, apoyado en la pared, pensando: ¿Dios todavía me ama? Un niño en un albergue, susurrando en sus pensamientos antes de dormir: Dios, ¿estás ahí? Una mujer doblando la ropa, demasiado agotada para orar en voz alta, solo pensando: ayúdame. Y Jesús dijo: pensaban que solo estaban pensando, pero eso era oración. Y me quedé allí, atónito, dándome cuenta de que todos habíamos creído una mentira, que si no era ruidoso no era real, que si no venía con palabras no contaba, pero para el cielo, contaba. Me mostró frascos transparentes y brillantes, cada uno lleno de algo invisible al ojo humano. Estas, dijo, son oraciones silenciosas, pensamientos de esperanza, susurros de entrega, lágrimas contenidas, todas recogidas, todas recordadas. Ángeles, me dijo, las recogieron. Ni un solo pensamiento dirigido a él pasó desapercibido. Ni uno solo. Sentí su peso, su santidad. ¿Cuántas veces había creído que era débil por no poder orar como los demás? Y sin embargo, en este lugar, mi debilidad había sido mi ofrenda, y él lo había llamado adoración. Jesús se volvió hacia mí y me dijo algo que jamás olvidaré. Pensabas que el silencio era un fracaso, pero te acercó más a mí de lo que creías. Mi corazón se hizo añicos, en el mejor sentido de la palabra. Cada mentira que había creído sobre la oración, sobre la fe, sobre lo que Dios espera, se deshizo en un instante. Había estado apareciendo todo el tiempo. Me habían visto todo el tiempo. Y no estaba solo en esto. Millones de nosotros caminamos por la vida pensando que nuestros susurros no eran suficientes. Pero sí lo eran. Y tendría que llevar esta verdad conmigo. Entonces me llevó a un lugar diferente a todo lo que había visto antes. Fue como caminar por la mente de alguien. Había sonidos, recuerdos y voces, pero no eran fuertes. Latían con sentimiento. Era caos y paz a la vez. Y Jesús dijo: aquí es donde se libran la mayoría de las batallas, no en el altar, en la mente. Y de repente vi mi propia mente. La duda, el miedo, las voces que decían: no eres lo suficientemente bueno, no oras bien, Dios no te escucha. Y me miró con fuego en los ojos y dijo: esas voces no eran mías. Ese momento me hirió profundamente, porque había vivido tanto tiempo con esas voces que no me había dado cuenta de que eran mentiras. Las había aceptado como verdad. Pero Jesús no solo me consolaba, sino que luchaba por mí. Dijo: cada vez que pensabas en mí en tu caos, te resistías. Cada pensamiento silencioso era una victoria. Y en ese momento, sentí un cambio, como si algo se desprendiera de mí. Vergüenza, duda, culpa. No podía permanecer ante la verdad, y la verdad era esta: la oración no es una actuación, es presencia. Luego me mostró a otros. Un joven que intentaba orar mientras su mente se ponía a 1000 por hora por el pánico. Una madre que lavaba platos pensando: Dios, no puedo con esto hoy. Un hombre agarrando el volante, demasiado abrumado para hablar. No son débiles, dijo Jesús, son guerreros. Todo pensamiento hacia mí construye un escudo que no pueden ver, pero yo lo veo, y lo honro. Y empecé a comprender que esta vida no se trata de impresionar a Dios, se trata de alcanzarlo de cualquier manera posible,
incluso con solo un pensamiento. Y entonces dijo, pensabas que apenas te aferrabas, pero cada pensamiento silencioso sobre mí era tu aferramiento más fuerte de lo que creías. Eso me impactó profundamente, porque me había juzgado por no hacer lo suficiente. Me había visto como una perezosa espiritual, pero Jesús veía cada batalla interna, cada esfuerzo por enfocar mis pensamientos en Él, como algo sagrado. Y ahora, allí de pie, escuchándolo decir esas palabras, sentí que me habían devuelto las partes de mí que había abandonado hacía tiempo. No era débil. Me veían, me escuchaban, me amaban, incluso en silencio. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, Jesús y yo. El tiempo no transcurría de la misma manera en ese lugar. Respiraba, latía con un propósito, como si incluso el silencio tuviera un ritmo. Estaba abrumado, pero no de miedo, sino de asombro. Jesús acababa de desvelar lo invisible y me había mostrado que el cielo no observaba desde la distancia. Estaba involucrado. Cada suspiro, cada susurro interior, cada por favor desesperado en medio de la noche, era sagrado. Había pasado años pensando que mi fe era pequeña, débil, incluso rota, pero él la veía de otra manera. Para él era fiel, era íntimo, era real. Hubo un momento en que Jesús volvió a guardar silencio, no distante, simplemente quieto. Y en esa quietud, sentí que algo se agitaba en mi interior. Una pregunta más profunda que no sabía que albergaba. ¿Por qué yo? ¿Por qué mostrarme todo esto? ¿Por qué revelar el significado invisible y sagrado de algo en lo que apenas creía? No lo dije. No tenía por qué hacerlo. Se volvió hacia mí como si hubiera escuchado lo que no había dicho. Y sus ojos lo decían todo. No porque yo fuera digna, no porque me lo hubiera ganado, sino porque quería que supiera. Nunca ha sido ignorada. Lo siguiente que dijo me conmovió profundamente. Nunca esperé oraciones perfectas. Nunca pedí elocuencia. Solo te quise a ti. Eso me detuvo. Por completo. Había dedicado toda una vida a esforzarme espiritualmente, intentando ser mejor, hacerlo mejor, expresarlo mejor. Pero allí estaba él, desmantelándolo todo con una sola frase. Nunca esperó un desempeño. Solo presencia. Yo. Mi verdadero yo. Incluso mis partes rotas. Sobre todo mis partes rotas. Y me di cuenta de que, durante todo este tiempo, había estado esperando convertirme en alguien digno de ser escuchado, pero él me había estado escuchando desde el principio. Entonces algo cambió. El espacio a nuestro alrededor se abrió como si un velo se hubiera descorrido, y vi algo brillar a lo lejos. Parecía un portal, pero no daba miedo. Se sentía tranquilo, pacífico, como en casa. Jesús lo señaló y dijo, «Puedes descansar aquí, o puedes regresar». Me quedé sin aliento. No quería regresar. No después de sentir esta paz. No después de ser finalmente visto, realmente visto. Pero entonces añadió algo más, algo que sentaba las bases de todo lo que vino después. Si regresas, aceptas una misión. No me presionó, no me dio órdenes, pero el peso de sus palabras llenó el espacio como un llamado demasiado claro para ignorarlo. Diles lo que te dije, dijo. Diles que los escucho, incluso cuando solo piensan, incluso cuando no les salen las palabras, cuando sus corazones se vuelven hacia mí en silencio, el cielo se inclina hacia mí. Eso era la razón, el propósito detrás del dolor, detrás del silencio, detrás del colapso en la parada del autobús. Siempre había pensado que mi voz no era lo suficientemente fuerte para Dios, pero ahora, Él me pedía que la usara para decirles a otros que los escuchan. Me miró con una ternura que jamás olvidaré y dijo, aún sin palabras, incluso con solo pensamientos, siempre he estado ahí. Luego pronunció un último verso al aire que nos rodeaba. Brilló con una luz indescriptible. El Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Y cuando lo dijo, no fue solo una cita, fue una promesa. La había vivido. Y ahora se me pedía que la llevara consigo. Esta verdad de que la oración puede ser silenciosa, que el amor puede escuchar sin sonido, que el cielo no necesita volumen para responder. Entonces todo empezó a disolverse. No por miedo, no por pérdida,
sino como la luz que regresa a su fuente. El mundo a mi alrededor empezó a retirarse. Podía sentir mi cuerpo de nuevo, a lo lejos. Oía sonidos, tintineos metálicos, voces rápidas. Había vuelto. La ambulancia. El mundo real. Pero algo había cambiado. La eternidad me había tocado. Y no se fue cuando abrí los ojos. Regresé diferente. Ni más ruidosa, ni más religiosa, solo más segura. Ahora sabía que cada pensamiento que había dirigido hacia Dios era real. Fue escuchado. Y nada podría arrebatármelo jamás. La recuperación no fue instantánea. Mi cuerpo estaba exhausto. Y los médicos lo calificaron de colapso inducido por estrés con traumatismo cardíaco leve. Pero yo sabía que no era así. No fue el estrés lo que me cambió. Fue la gracia. Descansé, sí, pero por dentro estaba más despierto que nunca. No podía guardarme para mí lo que había visto. Así que empecé a contárselo a mis seres queridos. Al principio en voz baja, sin saber cómo explicar algo que desafiaba la lógica. Pero cuanto más hablaba, más veía cómo sus rostros se transformaban, como si algo en su interior se hubiera roto, como si hubieran estado cargando con la misma culpa silenciosa. Una amiga, madre de 3 hijos, me contó entre lágrimas que a menudo sentía que estaba fallando espiritualmente porque no encontraba las palabras para orar. Otro confesó que no había orado en años porque creía que Dios había dejado de escuchar. Y cada vez repetía lo que Jesús me dijo: fuiste escuchado. Cada pensamiento, cada vez. Y podía ver el alivio en sus ojos. El alivio. No solo había recibido una experiencia, sino un mensaje. Uno que la gente necesitaba más de lo que jamás admitía, que el silencio no es ausencia, que la oración interior sigue siendo comunión. Empecé a notar algo más. La gente ansiaba simplicidad, una verdad que no requiriera actuación. No necesitaban una técnica nueva, necesitaban permiso, ser auténticos, ser débiles, ser desordenados y silenciosos y aún así ser escuchados. Me encontré repitiendo esa frase una y otra vez, no como un eslogan, sino como un recordatorio a nivel del alma. Dios escucha incluso esto. El pensamiento fugaz, el suspiro profundo, el llanto mental. Él lo escucha todo. Y de repente, no me avergonzaba de cómo oraba. Estaba agradecido. Agradecido de que Dios no requiera sonido para escuchar. Recuerdo estar sentado en mi sofá una tarde, mirando al techo, y pensar solo una cosa: Dios, estoy aquí. Eso fue todo. Y las lágrimas brotaron, no de tristeza, sino de saber que era suficiente. No necesitaba ganarme su atención. Ya la tenía. Y quería que todos lo supieran. No para volverme más religioso, sino para que finalmente descansaran. Para que dejaran de juzgar su vida espiritual por el volumen y comenzaran a confiar en la presencia. Y fue entonces cuando me di cuenta de que así es como comienza el avivamiento. No con gritos, sino con escuchar, con honestidad, con un silencio profundo. De eso se trata esta historia. No es un milagro para impresionar, es un mensaje para transmitir, una verdad demasiado real para callarla. Si alguna vez te has preguntado si tus pensamientos importan, si tu silencio cuenta, te digo, sí. Si tu mente es demasiado ruidosa para orar, pero tu corazón aún te escucha, Él lo escucha. Si solo puedes susurrar en tus pensamientos, Dios, por favor, es suficiente. Porque la oración no se trata de formato, se trata de dirección. Si tu corazón se vuelve hacia Él, incluso en un susurro, incluso en un pensamiento, eres visto, eres escuchado, eres amado. Así que ahora, cuando la gente viene a mí y me dice, no puedo orar bien, o solo puedo pensar en Él, sonrío, porque lo sé, y les digo, eso también es oración, es suficiente. Y algo cambia en ellos. Se nota, como si su alma finalmente exhalara, como si dejaran de intentar actuar y empezaran a conectar. Y de eso se trata, no de hacerlo perfecto, simplemente de volver tu corazón hacia Él, simplemente de dejar que Él te encuentre donde estás, no con palabras elegantes, sino con la verdad honesta y santa de que incluso tus pensamientos silenciosos son adoración. Y ahora, si hay algo que espero que te lleves de mi historia,
Es esto. Dios te escucha. No solo cuando cantas, no solo cuando hablas, sino cuando piensas, cuando tu alma susurra, cuando tu corazón duele en silencio, cuando tus palabras fallan, pero tu espíritu aún alcanza. Eso no es debilidad, eso es fe, eso es oración, y el cielo lo escucha todo. Así que, si alguna vez has sentido que tus llantos silenciosos no importaban, si alguna vez has creído que tu silencio significaba que Dios estaba distante, deja que este testimonio te recuerde. Él está más cerca que tu aliento. Él te escucha. No tienes que gritar para que el cielo tiemble. A veces, las oraciones más fuertes son las que nadie más escucha. Tus pensamientos no son olvidados. Tus batallas no son ignoradas. Y tu relación con Dios no comienza cuando hablas. Comienza en el momento en que tu corazón se vuelve hacia Él. Ahora te toca a ti. Que esto sea más que solo una historia que viste. Haz que sea un punto de inflexión. Si esto te conmovió, si hizo que algo cambiara en tu interior, no te quedes callado. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús. No solo con tus palabras, sino con tus pensamientos, tu corazón, tu silencio. Que cada momento de silencio se convierta en comunión. Que cada susurro cansado se convierta en adoración. Y si conoces a alguien que se siente invisible, no escuchado o espiritualmente insuficiente, comparte esto con ellos. Recuérdales lo que aprendí a las malas, que el Dios del cielo no solo escucha las oraciones en voz alta, sino cada latido del corazón que se atreve a creer que está cerca, incluso cuando el mundo se queda en silencio. Este no es el final de la conversación, es el comienzo de una nueva forma de orar, una nueva forma de creer. Así que quédate conmigo, camina conmigo. Hay más por descubrir, más por recordar, más por sentir, incluso en el silencio. Gracias por escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue pensando en Él, sigue volviendo tu corazón hacia Él, porque cada vez que lo haces, Él te escucha.